Hechos 2, 44 al 47. Si alguien no trae Biblia, ahí está en el proyector. Puede mirar la palabra del Señor. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Padre, gracias en esta noche por la palabra. Y hoy te ruego, Padre, que tú seas el que me guíes, el que me dirijas, y que permitas, Padre mío, que esta palabra, Señor mío, que esta predicación que ha sido preparada, Señor, que sea, Señor, bien recibida en los corazones, Señor, y que tu palabra nos instruya para la gloria de tu nombre, Padre, Señor, y no me permitas, Padre, utilizar palabra ofensiva para nadie, Señor, sino que al contrario, que la palabra, Señor, que se predique sea palabra edificativa, Señor, palabra que bendiga, palabra, Señor, que pueda darnos crecimiento, Señor, en lo espiritual. Por lo tanto, te pido una rica bendición para el pueblo, Señor, y a mí dame la gracia para poderla exponer la palabra en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. Salude dos hermanos, dos, tres, y luego toma su asiento. Dios los bendiga. Vamos a iniciar esta noche, hermanos. El tema es la comunión de los creyentes. Y había dado la primera predicación respecto a esto basado en el versículo 43. Y hoy continuamos con del versículo 44 al 47. Y ese es el tema, la comunión de los creyentes, parte 2. ¿Sabe usted que mediante el Espíritu de Dios los cristianos se unen en vida y en propósito? Hay un propósito. El cristiano tiene propósitos. Los creyentes, hermanos, y vuelvo a mencionar, los creyentes cristianos, los cristianos tienen una vida unida, que comparten las bendiciones, comparten también según las necesidades y los dones que el Espíritu Santo ha dado a cada uno de nosotros, porque lo que Dios nos ha dado es para el uso del Señor dentro de su iglesia y es para la bendición de la congregación también. Y dice la palabra, tenían todas las cosas en común. Así que todo esto que nos enseñan las Escrituras, hermanos, y saben que es importante el estudio bíblico, porque en muchas ocasiones podemos caer en un error donde lo mío es mío y lo suyo es mío. ¿Sí me expliqué, verdad? Sí, podemos caer en un error donde, como la palabra dice de esa manera, que tenían todas las cosas en común. Hay ocasiones donde la gente, hermanos, se convierte que es únicamente en el punto de que dame y no te doy. Aquí la Biblia enseña muy claro que todo lo que tenían en común era para según las necesidades que había dentro del pueblo de Dios, dentro de su iglesia, dentro de las familias cristianas. Sí está explicado, ¿verdad? Así que aquí, según la palabra, los cristianos primitivos reconocían que todo lo que ellos tenían le pertenecía a Dios. Y esta es una de las cosas la cual también nosotros como iglesia tenemos que reconocer, que lo que Dios nos ha dado es de Dios, todo es de Dios. Amén. Y los cristianos aquí, hermanos, ellos daban de una forma espontánea. No batallaban para darle al necesitado, para compartir lo que ellos tenían. Ayudaban ellos de una manera muy especial a la gente pobre, a la gente necesitada, según los necesitados que había en el grupo de los cristianos. Usted sabe que en ese inicio la iglesia empezó a crecer mucho en las predicaciones. Había gentes que venían 3,000 almas a los pies de Cristo, 5,000 almas a los pies de Cristo.
las personas se convertían, según hermano, en el inicio que nos enseña la palabra del Señor, así avanzó la iglesia primitiva. Era una iglesia que avanzó a pasos agigantados, donde la palabra del Señor era bien recibida. Así de que una cosa que cuando los cristianos practican estos principios, lo mencioné la vez pasada, siempre se produce o siempre existe una iglesia sana y una iglesia estable. Los fundamentos espirituales, hermanos, los encontramos aquí en la palabra del Señor para la nueva comunidad, para el cristianismo. Los fundamentos están en la Biblia. No hay necesidad de que alguien se invente un nuevo fundamento o inventarse una nueva religión según lo que creemos nosotros, dejando la Biblia a un lado, y eso se convierte en un error grande. Eso se convierte en algo en contra de Dios mismo. Así de que los fundamentos para la iglesia cristiana están en la Biblia. Amén. Vamos a hablar en esta noche, hermanos, sobre un punto. Los creyentes primitivos eran personas que estaban unidas, eran personas que estaban en un común acuerdo, siempre estaban juntos ellos, según la palabra. El versículo 44 al 45 voy a leer lo que dice así: todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. ¿Sí observó eso? Según la necesidad de cada uno. Aquí hay detalles muy importantes, hermanos, de la iglesia primitiva. Así que vamos a iniciar esta porción, este mensaje o este estudio, como lo pueda usted mirar. Número uno, los creyentes, hermanos, profesaban que eran creyentes verdaderos. Eran creyentes, hermanos, genuinos. Eran creyentes que tenían el amor de Dios en su vida. Eran creyentes que sabían dar según la necesidad que había. Y estos son los detalles que encontramos. Así que ellos eran de esos creyentes, hermanos, que realmente hacían lo que habían creído en el Señor. Hay una cosa muy importante. ¿Sabe usted por qué se nos dice creyentes a nosotros? Porque creemos en el Señor. Porque creemos en lo que la Biblia dice. Porque creemos en su palabra. Y le voy a decir algo: hay gente que se puede decir que es cristiano, pero no cree en todo. No cree en todo. Por ejemplo, usted sabe que hay, por decirlo así, religiones que más bien no es religión, sino sectas que se forman, y la secta viene siendo aquella que no cree conforme a la palabra del Señor en todo. Es una secta. Entonces, cuando alguien no cree en lo que Dios dice, no se puede decir que es creyente. Es incrédulo. Esa persona que no cree en lo que dice la palabra, que no cree en Dios, que no cree en el Señor, es incrédulo. Entonces vamos a entrar aquí con detalle. La palabra creer en el griego es episteusan, y es esta similar al creer y comprometerse. Son similares las palabras. Comprometerse es episteuen, medio rara la palabra, ¿verdad? Pero, y aquí es donde está un punto importante, la palabra comprometerse se asemeja bastante, hermano, mucho a la palabra creer. Menciono las dos porque es de mucha suma importancia esto, porque hay cristianos, hermanos, que no se sienten el tener un compromiso con Dios. Creen únicamente según su manera de creer, pero no son cristianos genuinos, que no tienen una responsabilidad con Dios. A veces la gente cree que la responsabilidad es con el pastor. No es la responsabilidad con el pastor. Es la responsabilidad con aquel que murió en el Calvario, hermano, por nosotros. Entonces, menciono que las dos palabras se asemejan mucho, y esto nos da una excelente idea respecto a lo que viene siendo la fe que salva, o la fe salvadora, de lo que viene siendo la fe genuina, o del tipo de fe que realmente salva a una persona. Ahora veamos, número uno,
la fe salvadora es creer en Jesús. Porque si una persona no cree en Jesús, es imposible que sea salvo. Ahora, aquí hay un detalle. Cuando hablamos de creer, en quién creemos y saber quién es Él, entender de que Él es el Salvador o nuestro Salvador, de que Él es el Señor que nos da la vida y la vida eterna también. Entonces, un hombre que cree es un hombre que le da y vuelve su vida hacia Jesús completamente. Otra de las cosas es un hombre también o una mujer que se torna y se vuelve a Jesús como su Salvador y como su Señor. Lo reconoce en todos los aspectos. Eso es tener fe en Jesús. Número 2, lo que viene siendo la fe salvadora o la fe que salva es un compromiso. ¿Quién de ustedes sabía que el cristiano tiene un compromiso? Y quiero decirle algo. Hay mucha gente que no lo siente de esa manera. Es cuando él pueda, es cuando él quiera y que le sirve a Dios como él quiera y que le sirve a Dios a su manera y no a la manera de Dios. Y para empezar, allí tiene un problema esa persona. Así que la fe tiene un compromiso. ¿Cuál compromiso? El compromiso de ser total y de la vida de un hombre o de una persona hacia Jesús. Porque hay un compromiso con el Señor. Él se dio totalmente por nosotros. Él se dio el 100% en la cruz del Calvario. Entonces, una persona que cree en Cristo, el Señor espera que el cristiano se dé también para él el 100%. Y vamos a mirar lo que en realidad viene siendo un compromiso. Entonces es el compromiso que una persona da al Señor todo lo que es y que viene siendo de que todo lo que tiene reconoce que es del Señor y se lo da todo al Señor. Ahora, piense bien, le da tiempo, le da su vida a Jesús y no escatima lo que tiene. No es una persona que le duele cuando se despoja de algo para bendecir a alguien en el nombre del Señor o para bendecir la obra de Jesús, porque la obra es de Jesucristo, hermanos. Amén. Entonces, cuando hablamos de compromiso, implica en todas las áreas. Y le voy a hacer una pregunta cuando hablamos de tiempo. Porque hay ocasiones que podemos decir que no se mira a alguien por 3, 4, 5 meses y luego usted le pregunta por qué no le hemos visto. Le va a decir porque no he tenido tiempo. En pocas palabras, no tiene un compromiso con el Señor, tiene un compromiso con las cosas del mundo. Porque al mundo no le puede fallar, al trabajo no le puede fallar y madruga para ir al trabajo. Y no está 10 minutos, no está 2 horas, está 8 horas, 10 horas, lógico. Y sé que usted me va a decir, hermano, y si no lo hacemos, usted me va a mantener. Claro, yo no lo voy a mantener, trabaje. Pero lo que le quiero exponer es de que así como nos comprometemos para sustentar el cuerpo terreno, también hay un alma dentro del cuerpo que hay que sustentarla con la palabra del Señor, y a esta no la va a sustentar en el mercado. O cuando tenga una necesidad no la va a llevar al hospital. ¿Sabe dónde lo va a llevar? Al trono de la gracia. ¿Sabe cómo la va a sustentar? Con la palabra del Señor. Entonces, esto se llama un compromiso. Entonces, la persona que confía en Jesús le deja al Señor todo para que se haga cargo de su pasado. ¿De qué hablamos cuando hablamos del pasado? De los pecados. El Señor nos perdonó todos nuestros pecados. El pasado, hermanos, ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque el Señor limpió nuestras vidas y perdonó todos nuestros pecados. Así que el pasado ya no se preocupe por ello, porque el Señor nos ha limpiado los pecados. Deja al Señor que se haga cargo también del presente.
Cuando hablamos del presente, ¿de qué estamos hablando? Del bienestar de su vida. Deja al Señor también que se haga cargo del futuro. Entonces el Señor se hace cargo también del destino del cristiano. O sea, sabemos a dónde vamos. Que cuando partamos de este mundo sabemos que si morimos nos vamos con el Señor, porque Él se ha hecho cargo de darnos vida eterna. Oye, hermano, es muy importante poder entender que el cristiano tiene un compromiso con el Señor. Cuando hablamos de compromiso, es una persona que pone toda su vida, que pone todo su ser en las manos del Señor. Y vaya, mirando la iglesia primitiva, incluía también todas sus posesiones para el Señor. Ahora, pero ojo, porque hay mucha persona que probablemente pueda utilizar esta porción para sacarle todo a ustedes y echarlo en la bolsa y dejarlos vacíos. Ahora, déjeme decirle algo. Aquí todo lo que había según la necesidad era la necesidad que había para las familias cristianas. Allí no había pobres, todos estaban igual. El que tenía vendía para que también se ayudase a las familias necesitadas, para que no hubiese necesidad, así que había de dónde agarrar para que ellos también vivieran. Créame que, hermanos, sinceramente la base del cristianismo está, ahí podemos ver la iglesia primitiva. Es la iglesia también que pudiéramos decir la iglesia del Señor de todos los tiempos. Podamos decir, estamos en tiempos modernos, el tiempo ha pasado, pero permítame decirle, la palabra del Señor sigue siendo la misma aunque pasen los siglos. La palabra de Dios es la misma. Las normas divinas son las mismas. Las normas no han cambiado. Amén. Entonces, una persona, hermanos, que tiene compromiso con el Señor, se deja también cuidar por el Señor o por Jesús, confiando en Él con respecto a sus necesidades cotidianas también, y reconociéndolo en todos los aspectos de su vida. Hay gente que probablemente, hermanos, pueda reconocer a Jesús únicamente en el área de congregarse, o cuando se congrega es cristiano, cuando se sale se va y cree que Jesús se queda aquí esperándolo para la próxima semana. No, el Señor se va también con cada uno de nosotros a nuestros hogares. Esa persona, hermanos, que tiene el compromiso con el Señor, hermanos, le da todo lo que es de su persona a Dios, todo completamente su ser le pertenece al Señor. Todo lo que es y todo lo que tiene es de Jesús. Y déjeme decirlo de esta manera: lo que nosotros somos se lo debemos al Señor. Lo que nosotros tenemos se lo debemos al Señor. Entonces lo que somos y lo que tenemos es del Señor. Es lo que encontramos aquí en esta porción bíblica, y es muy importante, hermano, este estudio. Ahora, cuando en el Nuevo Testamento, hermanos, habla de fe, habla de compromiso. Si usted es un cristiano, usted es un cristiano comprometido con el Señor. Amén. Ojalá pudiera apuntar eso. Y esto viene siendo un compromiso personal con el Señor, de una persona que oye la verdad y que acuerda de que es cierto y hace algo al respecto. Podemos pasar por cada página de las Escrituras y encontrarnos en la palabra, hermanos. Si usted ha mirado en el tiempo antiguo, cuando el Señor movía a su pueblo, cuando lo sacó de Egipto para llevarlo a la tierra prometida, Él les dio a todos. Allí no había un rico, hermano. Todos caminaban, se movían y todos comían de la mano del Señor. Y preste mucha atención en esto, porque aquí hay algo similar a la iglesia primitiva, cuando inició la iglesia del Señor. Así que la verdad, hablando de las Escrituras, pasa a ser parte de nuestro ser. Pasa a ser parte de nuestra vida. Cuando usted lee la Biblia y se encuentra con una porción que corrige nuestras vidas, que nos disciplina,
es importante ponerle atención a la palabra, porque es Dios mismo hablando a nuestras vidas a través de la Biblia. Entonces, viene a ser también parte en el área del comportamiento nuestro. Fe en Jesucristo, hermanos, es el requisito principal para pertenecer a la iglesia cristiana. Si alguien no cree en la verdad, en las escrituras y en Jesucristo, no puede ser parte de la iglesia cristiana. No es. Porque la iglesia cristiana inicia en el Calvario. ¿Quién se dio en el Calvario? Cristo. Cuando decimos cristianos es porque creemos en Cristo. Si no creemos en Cristo, no nos podemos decir cristianos. Usted sabe que el mundo, hermano, dice a cualquier tipo de persona, si algo le va mal, dice pobre cristiano. Pero no es así. Pudiéramos decir pobre ser humano. Pero cristiano viene de un seguidor de Cristo. Ahora pregúntele al que está enseguida cómo se siente. ¿Cristiano? ¿Responsable? Y muy importante la palabra, hermanos. Y vuelvo a mencionar, hay cristianos que no tienen responsabilidad con Dios. Y ahí sí da que pensar. Nos da motivo para preocuparnos. Cuando alguien en ocasiones le echa una llamada, ¿qué pasó? Que no lo veo. Me dice, no se preocupe, pastor, todo está bien, todo marcha sobre ruedas. Falta responsabilidad. ¿Sabe una de las cosas que me ha pasado a mí? Y espero que usted no lo haga. Le llamo muchas las ocasiones a un hermano, una hermana que está faltando, que tengo tiempo que no miro. No me contesta el teléfono. Y antes sí me lo contestaba. Ahora ya no. Me evade. Y lo vuelvo a llamar y lo mismo. Y luego sale la maquinita, deje su mensaje. No hay necesidad de dejar un mensaje. Cuando alguien no contesta, no necesito dejar un mensaje. ¿Por qué? Porque automáticamente me están dando el mensaje a mí, no quiero contestarle. Pero la verdad, el problema no es conmigo. Saben claramente que cuando hay una llamada, le vamos a preguntar, lo vamos a cuestionar, no lo veo, ¿qué le pasa? Y por eso no contestan. El problema no es con el pastor. El problema es con el pastor de los pastores. Y usted sabe quién es el pastor de los pastores. Su nombre es Jesucristo. Él sí se dio todo, completamente todo. Aparte de darse todo a sí mismo por nosotros, toda su persona, somos también coherederos juntamente con Cristo Jesús. Vamos a participar la eternidad juntamente con el Señor. No sé si esto le da alegría a usted. Él se dio todo y nos dio todo. Amén. Punto número 2. Los creyentes estaban juntos. Versículo 44. Vuelvo a leer la porción que está en medio. Los que habían creído estaban juntos. La palabra juntos quiere decir que estaban unidos en el mismo lugar, porque todos tenían el mismo llamado, la misma mente y el mismo propósito. Usted no puede juntarse con alguien que no tenga el mismo plan, que no tenga el mismo propósito, que no piense igual que usted. Por eso hay mucha gente que se halla, hermanos, o que únicamente tiene un amigo o una amiga nada más dentro de la iglesia, los demás no le caen bien. El problema está de que es que ese alguien es como él o como ella. Pero en las cosas cristianas no es mirar o ver si nos cae bien, o como a veces decimos, que tenga la sangre liviana. ¿Nunca ha oído eso? ¿Ok?
que dicen tiene muy bonito carácter, entonces ahí sí podemos caber. No, en el cristianismo todos debemos de estar juntos. Es lo que la Biblia me enseña a mí. Entonces, pero la palabra estaban juntos no quiere decir, o no porque vivieran todos bajo el mismo techo, no vivían todos bajo el mismo techo, sino porque se reunían con mucha frecuencia. Si usted va a las escrituras, se va a encontrar que ellos se reunían todos los días, tenían servicio todos los días, comían juntos todos los días. Esto era algo precioso, porque había un mismo sentir, había una misma razón de congregarse, la palabra. Porque el crecimiento que había en la iglesia primitiva, la razón era la palabra, porque había abundancia de palabra. Las reuniones no eran, hermano, para sacarle, como lo decimos vulgarmente, los trapitos al sol a alguien. No era para hablar mal de las personas, sino para convivir, para aprender de la palabra, para predicar el evangelio. Ese era el propósito. Entonces, cuando hablamos de que estaban juntos, era porque se reunían con mucha frecuencia. Y ojalá y esta noche meditemos un poquito con qué tanta frecuencia nos reunimos nosotros. Si en casa de oración hubiera servicios todos los días, ¿vendría usted? A ver, levanten la mano los que vendrían todos los días. Bájenla. No les voy a cuestionar, hermanos. Tranquilos. No se trata de avergonzar a nadie. Ahora, número 3. Los creyentes poseían en común todas las cosas. Versículo 44. Dice la palabra en la última porción: y tenían en común todas las cosas. Veamos esto. Los creyentes, hermanos, mantenían todas las cosas en común. Y esta es una buena enseñanza para cada uno de los ministerios de casa de oración, para cada uno de aquellos que tienen laborando en diferentes áreas y que lleva a cabo una actividad. De que cuando usamos algo, como se compró únicamente en aquel departamento, hay que ir y llevarlo y meterlo en un cuartito con llave para que los demás no lo utilicen. ¿Qué piensa de esto? ¿Será correcto? Si vamos a las escrituras, nos encontramos que ahí estamos totalmente mal, porque todas las cosas las tenían en común. ¿Cómo puede ser posible, hermano, que una iglesia, hermano, que tenga diferentes departamentos, que cada quien tenga lo suyo, y usted no puede agarrar esto porque a nosotros nos costó y a usted no le costó nada? Créame que hay ocasiones que cometemos graves errores y somos cristianos. Y es tiempo de meditar en esto y derribar barreras y tener comunión. Y no únicamente comunión de aquí para afuera, sino en lo que tenemos y lo que usamos para la gloria de Dios, usted también lo puede usar, pero póngalo en su lugar. Amén. No se le olvida este versículo. Poseían en común, y luego es muy claro, todas las cosas. Todas las cosas. Los creyentes, hermanos, los cristianos primitivos, todo lo mantenían unido, estaban juntos, lo tenían en común todo era de todos. Es decir, ahora, aclaro, dice las cosas.
Porque hay mucha gente, hermano, que luego va su mente vaga hacia otro lado. No, las cosas. ¿Me entendió, verdad? Es decir, mantenían todas las posesiones en las manos de la iglesia, o sea, de los apóstoles, para ser usadas cuando se necesitaba. Cuando ellos vendían algo, lo traían a los pies de los apóstoles para que lo ministraran. Ellos lo administraban según la necesidad que había en el pueblo. No se aprovechaban de ello. De allí ayudaban a los pobres. Amén. Así que cuando los israelitas viajaron a través del desierto por 40 años, Dios les proveyó a ellos día tras día todo lo que ellos necesitaban para poder vivir en el desierto o subsistir. O sea, todos los que venían, los israelitas, estaban en un mismo nivel económico. Le dije, hay algo similar aquí del pueblo de Dios cuando sale de Egipto y de la iglesia cristiana que inicia en el libro de los Hechos. Todos estaban en un mismo nivel económico también. Ni uno era más rico, ni uno era más pobre. Todos estaban igual. Ahora, cuando el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, cada uno de ellos recibió la herencia de parte del Señor. Muchos de ellos encontraron también ya las casas hechas, las viñas también ya preparadas. Todo estaba ya listo para ellos. Todo lo recibieron de parte del Señor. Pero con el correr del tiempo empezaron a observar y a experimentar riqueza y pobreza. Y no era eso lo que Dios quería. Ellos experimentaron las riquezas y las pobrezas en medio de sus comunidades. Ahora, esta diferencia se hizo, mis hermanos, más y más evidente a lo largo de los siglos, porque el pueblo judío había rechazado observar las leyes que el Señor le había dado para con ellos respecto a cuidar de los pobres y ser generosos con ellos. ¿Sabe usted que aún las cosechas, cuando las levantaban de sus labores, no les permitían, por ejemplo, si sembraban frijol o maíz o trigo o lo que fuera, no le permitían que regresaran a recoger? Si se tiraba alguno de los frutos, tenía que dejarlo ahí tirado para que los pobres lo levantaran para tener que comer. Se nos tira $1, hermano, y ay, ¿quién me lo robó? ¿Quién lo agarró? Allí el Señor no quería que hubiera pobres. Dios siempre se ha acordado del pobre. Siempre, siempre. Vaya usted a las Escrituras, hermanos. Hay una porción en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al versículo 11. Se lo voy a leer todo completamente porque es muy importante esta escritura, que no se tiene que pasar por alto. Y estoy hablando de lectura bíblica que el mismo Dios le dio al pueblo de Israel para que lo llevara a cabo. Dice la palabra: al cabo de cada 7 años, observe esto, harás remisión de deudas. Y así se hará la remisión. Todo acreedor hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. De un extranjero lo puedes exigir, mas tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Y no habrá menesteroso entre vosotros, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy, pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido. Y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. Si hay un menesteroso contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da,
no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. Cuídate de que no haya pensamiento perverso en tu corazón diciendo: el séptimo año, el año de remisión está cerca, y mires con malos ojos a tu hermano pobre y no le des nada, porque él podrá clamar al Señor contra ti y esto te será pecado. Con generosidad le darás y no te dolerá el corazón cuando le des, y que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas, porque nunca faltarán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno diciendo: con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Pregunto, ¿cuál era el motivo de ser bendecido Israel? Si le daba al pobre, iba a ser bendecido. Si no le daba al pobre, si le cerraba la mano al pobre, no iba a ser bendecido. La clave está en dar. Y dice la palabra: porque mayor bendición es dar que recibir. ¿Por qué? Porque el que bendice es Dios cuando usted bendice a alguien más. Hay ocasiones que alguien le puede dar algo a usted regalado, y el día que se enoja, vienen y se lo reclaman. ¿Me lo das para atrás? Nota este punto, hermano. Poco se habla de esto en las iglesias. Poco se habla de esto en las predicaciones, porque creemos que esto ya pasó. No, está en el Nuevo Testamento el de ayudarse a sí mismos dentro de la iglesia. Había comunión en la iglesia, pero no era únicamente una amistad porque le caía bien, sino porque tenían fundamentos bíblicos, honraban a Dios en su forma de ser. Número 4, los creyentes vendieron sus posesiones y bienes. Versículo 45: vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Ahora déjeme decirle, no todo, porque quizá podemos decir, bueno, todos se despojaban. Algunos sí, otros no. Porque si usted va a Pedro, cuando Ananías y Zafira venden la propiedad, ellos vienen con un precio diferente, diciendo que la vendieron por menos, contándole mentiras al Espíritu Santo, habiéndole dicho Pedro: si ustedes la tenían en sus manos, estaba en sus manos, ustedes en pocas palabras podían dar lo que quisieran, pero no cuenten mentiras. Está como en los diezmos, hermano. La gente puede ganar, por decir así, $1,000 y dar más $20. Eso es una ofrenda, pero no me voy a meter demasiado en eso. Ahora, veamos estos detalles, hermanos, de que la iglesia, todos ellos usaron el dinero para ministrar a los pobres y a los necesitados. Que quede bien claro: para ministrar a los pobres y a los necesitados. Es lo que la Biblia enseña. Entonces, ellos lo que hicieron fue que empezaron a vender sus propiedades y pertenencias y repartieron a todos los que tenían necesidad. Ahora, al compartir cosas materiales, no fue necesariamente un despojo de las riquezas de nadie, no. En lugar de eso, fue una actitud completamente, hermanos, voluntaria de los dueños de poner sus posesiones a disposición de todos los creyentes que tuvieran necesidades económicas. Qué bonito sería, hermanos, que en realidad cuando se hace algo que sea para ayudar al necesitado, hermano, con todo el corazón, y entonces Dios bendecirá aquella mano que no se hace dura, que no se aprieta, o como luego decía el hermano Miguelito de Guatemala, ¿cómo le dicen a la mano que cuando nace el niño chiquito? Mano guagua.
Dice el hermano, les tienden un dedo y luego le abren el otro y lo cierra el otro. Y vuelve a cerrar la mano. Aquí en la Biblia, hermanos, encontramos una iglesia generosa para ayudar las necesidades de todos los hermanos. Veamos aquí una de las cosas. Esto era la aspiración de los primeros cristianos. ¿Cuál era el plan? ¿Quién de ustedes se acuerda de cuando estaba en la escuela que decían que don Miguel Hidalgo y Costilla, qué fue lo que hizo? Dice, abolió la esclavitud. El propósito de esta iglesia era abolir la pobreza. Que no hubiese pobre entre la iglesia del Señor, que no hubiese necesitados entre ellos mismos. Ese era el propósito de ellos. De tal manera que ellos no querían mirar a alguien necesitado, y si lo miraban había que tenderle la mano. Y esto lo hacían, hermanos, como una clase social. No existiera entre ellos alguien pobre. Ese era el plan. Ahora voy a hacer la pregunta: ¿cuántos de nosotros ayudamos a los pobres? ¿Quién se acuerda del pobre? Allá hay ocasiones que nos tenemos en medio nuestro, hermano. A veces la gente anda allá queriendo ir hasta la India, el África, querer ayudar allá. Hermano, aquí hay muchos. Hay muchos. En serio, hay mucha gente necesitada a nuestro alrededor. A veces buscamos un lugar específico para ir a tender la mano, pero más bien lo que pasa que queremos irnos a pasear. Si usted quiere ayudar, hermano, usted pregúnteme, ¿quién cree que en la iglesia esté pobre? Y yo le hago saber. Y va a ver usted, hermano, que Dios lo va a bendecir en gran manera. Y no le estoy diciendo, hermano, deme $1,000 para que Dios le dé 10,000 a usted. No, no le va a pasar, hermano, lo que le pasó a una persona, hermano, un pastor que mandó a invitar a alguien más y levantó una ofrenda en grande, y la buena ofrenda que levantaron promesas y ofrendas, y ya cuando a la hora de repartirse, le dice el evangelista, tú te quedas con las promesas, yo me llevo la ofrenda. Al de las promesas no le trajeron nada, porque la gente pensó, dijo, ¿cómo le vamos a traer las promesas a este? Porque muchos ofrecieron carros y casas y no trajeron nada. Pero es que ahí era gente vividora. Y no se trata de que le saquemos lo que tiene, hermano. No se trata de enriquecer a una persona. No se trata de eso, de que lo que usted, lo poquito que ganó, mandarlo vacío. No, no se trata de eso. Sino que cuando el Señor le ponga en su corazón y cuando usted vea una necesidad en alguien, poder compartir de lo que Dios nos ha dado, para que aquella persona que no tenga quizás un pan para llevarse a su boca esa noche, que pueda comer un pan esa noche, hermano. De esto se agrada el Señor. Este fue el inicio. Estas fueron las bases de la iglesia primitiva. Se preocupaban por los demás, se preocupaban por las familias, se preocupaban por las necesidades que había. Ellos se preocupaban por todos ellos, hermanos. Hechos capítulo 4, versículo 34 a 35 dice la palabra. Observe esto: no había pues ningún necesitado entre ellos, porque todos los que poseían tierras o casas las vendían, traían el precio de lo vendido y lo depositaban a los pies de los apóstoles, y se distribuía a cada uno según su necesidad. Esa era la comunidad de los cristianos. Compartían lo que tenían para que no hubiese pobres entre ellos. Pudiéramos decirlo como dice las escrituras: no todos sembraron, pero todos cosecharon. ¿Saben lo que estoy hablando, verdad? ¿Quién de ustedes ha sembrado o llegó a sembrar? Cosechó, pero como tuvo que darle a muchos, también los demás cosecharon. No todos sembraron, pero todos cosecharon. Así que, hermanos, era el propósito
del establecimiento de un fondo general gracias a los cuales los pobres fueron sostenidos, en el cual los ricos pusieron el dinero que ellos ganaban, sus ganancias de la venta que ellos traían, sus propiedades, se los traían a los apóstoles para que los demás también tuviesen comida. Así que, como se había dicho ya, los que vendían sus posesiones lo hicieron sobre una base completamente voluntaria. Nadie los forzaba. Y no tiene que ser forzada la persona, porque entonces ya no va a ser bendecida la persona aquella que dé a regañadientes. No es igual, porque dice la palabra que Dios bendice al dador alegre. Amén. No dice al que refunfuña. Hay gente, hermano, que cuando se le toca de finanzas no le gusta. Puede haber personas que no les guste congregarse, y menos cuando se levanta la ofrenda. No voy a hablar más de eso. Observemos un detalle. No lo hacían, hermanos, porque los obligase alguna ley, no, sino porque les impulsaba el amor que había en sus vidas, hermanos, y que viene siendo algo que tiene una fuerza más que cualquier ley: el amor de Dios en nuestros corazones. Amén. Aquí hay algo que le voy a mencionar: el egoísta. ¿Quién es un egoísta? Es aquella persona que busca su propio bienestar a costa de los demás. El egoísta es una persona que busca su propio bienestar a costa de los demás. Y él dice de esta manera: lo tuyo es también mío. Ahora, hay otro tipo de persona que le dicen el altruista, o sea, una persona que tiene el amor de Dios y que lo que hace lo hace inspirado por el amor de Dios. Él dice de esta manera: lo mío es también tuyo. Amén. Pero le voy a hacer la pregunta: ¿usted cree que usted pudiera practicar esto, hermano, en medio de una necesidad de una familia? Y le digo algo: cuando usted lo haga, el Señor se va a glorificar y Él va a saber cómo hacerle para volverlo a sustentar, para que usted siga teniendo más para seguir dando. ¿Por qué? Porque así obra Él, así le place al Señor. Así que cuando nosotros demos, que no sea porque alguien nos esté despojando, sino que hay que compartirlo con el amor del Señor que hay en nuestras vidas. ¿Con quién? Con aquellos que tengan necesidad. Va a haber gente, hermano, que la verdad no tiene necesidad, pero saben pedir. ¿Sí me explico, verdad? Ahora, notemos un punto de mucha importancia, porque ellos fueron a un punto muy drástico para ministrar. Pero existía una razón muy importante. ¿Cuál sería la razón importante que había? Porque Cristo les mandó, hermanos, con mucha frecuencia a la iglesia, aunque a veces la iglesia lo niegue o lo ignore, pero negar la verdad no elimina la verdad. Vuelvo a mencionar: negar la verdad no elimina la verdad. No, para nada. Vea lo que dice Mateo 19, versículo 21 al versículo 22. Dice la palabra: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve, vende lo que posees y da a los pobres. No le dijo dáselos todo, ¿verdad que no? Da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Oiga esto: y tendrás tesoro en los cielos, y ven, sígueme. Versículo 22. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste,
porque era dueño de muchas posesiones o de muchos bienes, dice la palabra. Y el asunto era que no quería dar nada. Entonces, hacíamos una pregunta ahora en la semana, el miércoles: ¿quiénes son los pobres y quiénes son los ricos? Y aquí cabe en esta porción bíblica también: ¿quiénes son los pobres y quiénes son los ricos? Apunte: una persona rica es cualquiera que tiene más que los demás. Más de lo que tiene la mayoría del mundo. Porque hay lugares, hermanos, donde existe mucha pobreza. Hay lugares, hermanos, que viven del bote de la basura. Hay lugares que andan recogiendo, hermano, si le quedó la mitad de una hamburguesa a alguien y le echó a la basura, esos pobres vienen a buscarla para poder saciar su hambre. Ahora, veamos estos detalles. Una persona rica es alguien que tiene cualquier cosa que puede devolver luego de satisfacer las verdaderas necesidades de su familia. ¿De qué está hablando? De cuando alguien tiene y después de comprar lo que necesita, y si le sobró algo, devolver quiere decir que usted pueda ayudar a alguien. Que lo que le dio el Señor se lo devuelve al Señor, diciendo: Señor, ahora esto que me sobró se lo va a dar a aquel pobre para que coma. Eso es ser un administrador de las cosas, de las finanzas del Señor en sus manos. Pero lo voy a ser sincero: poco hacemos esto. Poco hacemos esto. A la gente no le gusta hacer esto. ¿Por qué se amará tanto los verdes? ¿Por qué? ¿Por qué nos aferramos tanto a aquello? En resumen, ¿quién es rico? Es una persona. La persona rica es alguien que tiene cualquier cosa que sobrepasa lo que necesita. Si usted tiene una bolsa de frijol o 2 bolsas de frijol, comió ese día y tal le sobró, usted tiene, sobrepasa lo que usted necesita. Así que lo que demanda el Señor es que demos todo eso que somos y tenemos para satisfacer las necesidades de aquellos que tienen una necesidad desesperada. ¿Cuál? Alimentar a los pobres, a los hambrientos. Satisfacer las necesidades más cruciales, hermanos, de los pobres y la gente aquella perdida en medio del mundo. Le dije: no hay necesidad de ir tan lejos. Muchas veces en las calles se los encuentra usted, gente caminando, algunos con una mochila atrás, su ropa desgastada. En la cara usted le puede mirar el semblante hambriento de los pobres. Sin dormir, les pregunta a usted: ¿dónde vives? No, soy caminante, vengo de tal parte. Tengo tanto tiempo que crucé a los Estados Unidos, no tengo un lugar donde dormir, no he comido. Y si nosotros lo hacemos a alguien que le damos de comer a un hambriento, a alguien necesitado, a él se lo hicimos. Respondieron los discípulos: ¿cuándo te vimos necesitado, pobre, y te tuvimos que dar? ¿Cuándo? Y dice: Señor, cuando se lo hagas a un enfermo, un necesitado, a mí lo hiciste. Amén. Los veo muy tristes, hermanos. ¿Sabe una de las cosas? A menudo, hermanos, esta es la gran queja como cristianos o del cristianismo. Lo que realmente a veces no creemos. Miren lo que dice la Biblia en Lucas 19:8. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Esa era
un buen inicio dentro del cristianismo. Veamos un punto. Nosotros debemos tener mucho cuidado en la vida, porque cuando no damos a un necesitado es porque amamos más las cosas del mundo que al prójimo. Y si existe mucho esto, que cada quien mira únicamente por su área. Podemos caer, hermanos, en un área de querer acaparar todo en la vida y vivir muy cómodamente, hermanos, antes de ayudar a un pobre. No sé si a usted le pasó ahora que hubo esa necesidad con las gentes que llegaron de Centroamérica. ¿Cuántos de ustedes le pasó que podía haber venido usted con $100 en su bolsa, 5 de a 20, y cuando miraba la necesidad, usted acá despistadamente metía la mano a su bolsa, y cuando ya se retiraba, llegaba y saludaba a una familia de los que venían? Tenga, que Dios lo bendiga para que compre algo para usted. Regresábamos a las casas vacíos. Podíamos haber traído bastante, pero sabíamos exactamente que había necesidad en medio de ese pueblo. ¿Sabe qué me partió a mí el corazón? Que entre las familias, yo recibí muchas experiencias en estas familias que llegaron, y creo que Dios probó a la iglesia Casa de Oración con todas esas familias que vinieron. Dios los probó. Dios nos probó. Hubo un momento, hermano, donde una de las mujeres, ya que estaban saliendo para enviarlas a la tierra donde iban a llegar ellos, echarlos al avión, una mujer, hermanos, que hablaba en dialecto que nosotros no podíamos entender los dialectos. Había alguien que los interpretaba entre ellos. Te digo, ¿qué es lo que dice? Me dice que quiere que vaya, por favor, porque que ella quiere hablar con usted. Ya fui, le digo, ¿qué pasa? Me dice, pastor, yo quiero darle una ofrenda a usted. Te digo, pero ¿cómo que me va a dar ofrenda? Si estamos abriendo las puertas a usted porque está necesitado, estamos pidiendo ayuda para que ustedes se vayan. A veces no completamos para que salgan de aquí, estamos batallando para que envíen para el pasaje. No, me decía, yo quiero darle una ofrenda, recíbala, pastor, por favor. No, le digo, no puede ser. La mujer mete su mano a su bolsillo y saca $10. Me dice, pastor, es todo lo que traigo, pero siento darlo con todo mi corazón. Aquí está. Le digo, no puede ser. Le digo, no lo puedo agarrar. Me dice, agárrelo, hermano, por favor, agárrelo. Se lo doy con todo mi corazón. Si más tuviera, lo pudiera dar, pero agárrelo. Y en ese momento yo me puse a agárralo. Y me puso la palabra, porque mayor bendición es dar que recibir. Créame, me sentí mal, tomarlo, lo tomé, pero simplemente por aquella palabra. Pero fue una experiencia de que a veces el más pobre da que alguien que sí tiene, y que cómo batalla para dar. Créame, hermanos, créame, el Señor quiere una iglesia que sepa compartir con los necesitados. Y aclaro, necesitados. Que aunque hay mucho malvivientes, sí hay, hermanos, sí hay. Hay gente, hermanos, cuiden, hermano, de que no vaya a venir alguien, hermano, y que los deje vacíos, hermano, mostrando así como que hay una. Y no hay, son gente que roban, ladrones, en pocas palabras. Tengamos mucho cuidado de ese tipo de personas. Amén, hermanos. Así que la gente hoy en día, hermanos, usan cada explicación posible para aliviar también sus conciencias. Y a veces de tener que, por decirlo así, de alejarse, de querer dar todo. Y aquí no le pide Dios que le dé todo, no, de querer más bien alejarse, de querer ayudar a alguien necesitado. Siempre pone una excusa, siempre. Ahora, existe una razón muy crítica en este punto. Las posesiones alejan a las personas de Dios a veces. Entrar en el reino de los cielos, hermanos, es muy difícil para una persona que tenga posesiones. ¿Por qué? Porque hoy en día esto es un encanto para los seres que andan buscando posesiones. Es una atracción para este tipo de personas. Es una fuerza tremendo, hermanos, un poder que atrae,
que alcanza y atrae a cualquiera de nosotros que mire los bienes y las posesiones de este mundo. El dinero, cuidado, el dinero cambia a los seres humanos. Pero cuando su mirada no está en el dinero, nunca lo va a cambiar. Es importante mencionar esto porque hay atracciones tan poderosas que esclavizan y que a veces condenan a cualquier hombre que a veces vive únicamente para ahorrar y para acaparar, en lugar de volverse y adherirse al pueblo de Dios. Esta es la iglesia cristiana, hermanos. Mateo 19, versículo 23 al 24, ya estoy terminando. Y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Las posesiones tienen una tendencia a veces de hacernos acaparar. Y la Biblia establece principios, hermanos, para todos aquellos seres humanos, incluso los pobres. A ellos también se les establece esto para que manejen bien su dinero. Efesios 4:28: el que roba no robe más, sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con los que tienen necesidad. O sea, el plan de Dios no es únicamente que trabajemos para nosotros mismos, sino también compartir para el que tiene necesidad. Allá Hechos 20:35 dicen: todo os mostré que así, trabajando, debéis ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Romanos 12:13: contribuyendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dios los bendiga en esta noche, mis hermanos.